Renuncia a tu habitación o vete ahora, dijo papá cuando mi hermana se mudó de repente con su marido. Que no te golpee la puerta al salir, añadió mi hermana alegremente. Me mudé. Una semana después, cundió el pánico. Se lo llevó todo. Mamá, dime que no lo hizo, gritó mi hermana. Todavía recuerdo el sonido agudo y pesado de mi tenedor de plata al caer contra el plato de porcelana. Fue un sonido que pareció resonar interminablemente en el repentino y sofocante silencio del comedor. Se suponía que esa noche sería otra cena de domingo ordinaria, una comida rutinaria en la casa en la que había invertido mi sangre, sudor y ahorros para salvarla del borde de la ejecución hipotecaria. El aire olía a pollo asado y a tensión rancia. Mi padre, Orson, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con la postura rígida y los ojos fríos, desprovistos de cualquier calidez paternal. Se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre el pecho, y pronunció la frase que hizo añicos mi realidad. Renuncia a tu habitación, Mabe, o vete ahora. Su voz era plana, sin vacilación ni remordimiento. Me quedé helada, sin aliento. Mi hermana, Sloan, estaba sentada a su derecha, haciendo girar su copa de vino. Me miró con una sonrisa enfermizamente dulce, sus ojos bailando con un triunfo malicioso. Que no te golpee la puerta al salir, añadió alegremente, su voz prácticamente cantando el insulto. A su lado, su marido de clan ofreció una sonrisa petulante y satisfecha, ajustándose el puño de su caro y llamativo traje, como si mi desalojo fuera simplemente una molestia menor que se estaba barriendo. La rabia, pura y cegadora, estalló en mi pecho. Era un calor visceral que ardía en mis venas. Yo era la que había pasado los últimos 4 años llevando a esta familia sobre mis hombros. Yo era la que pagaba las facturas de la luz, arreglaba los cimientos desmoronados y ponía la comida en esta misma mesa. Cada dólar que ganaba como ingeniera estructural parecía desaparecer en el pozo sin fondo de la incompetencia financiera de mis padres. Y ahora me trataban como a un perro callejero. Ya no tenían la paciencia para alimentarme simplemente porque su niña dorada necesitaba un lugar donde quedarse. Antes de que nos adentremos en este lío, deja un comentario con tu ciudad y hora local. Quiero ver hasta dónde ha viajado mi historia de traición familiar. Mi madre, Altia, miraba fijamente sus guisantes intactos, negándose a mirarme a los ojos. Su silencio fue la puñalada final. En ese único momento agonizante, la ilusión de la familia se hizo añicos irreparables. Yo no era una hija para ellos. Era un cajero automático viviente. Mi valor se medía estrictamente por los saldos de mis cuentas bancarias y la conveniencia de mi silencio. La flagrante falta de respeto, la pura audacia de exigir que entregara mi único santuario en la casa que yo financiaba, era un nivel de crueldad que nunca me había preparado del todo para enfrentar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo caótico de dolor y profunda ira. Esperaban que bajara la cabeza, que aceptara el sótano o las calles, que continuara financiando sus delirios. Esperaban una víctima. Me levanté, sintiendo una extraña calma invadir el infierno dentro de mí. Pensé que salir por esa puerta era el final de mi pesadilla, pero no tenía idea de que Declan ya estaba planeando robar todo lo que mis padres poseían. La pura audacia de ese ultimátum en la mesa no sucedió de la noche a la mañana. Fue la culminación de años de falta de respeto silenciosa, un veneno lento que me había permitido beber porque creía en la mentira fundamental del amor familiar incondicional. Para entender la profundidad de su traición, tienes que entender el peso asombroso de lo que les había dado. Tenía 32 años, pero sentía que había vivido 3 vidas de estrés. Había vuelto a Omaha, no por conveniencia, sino por un desesperado y pánico sentido del deber. La casa se estaba cayendo a pedazos, una manifestación física de la incapacidad de mis padres para manejar sus vidas. Trabajaba horas agotadoras en mi empresa de ingeniería, calculando trayectorias de carga, analizando pruebas de estrés y asegurando que enormes estructuras comerciales no colapsaran bajo presión. Irónicamente, la estructura que más me costaba mantener intacta era mi propia familia. Pasaba mis días con un casco y botas con punta de acero en polvorientas obras de construcción, discutiendo con contratistas y verificando 2 veces las conexiones de acero estructural. Llegaba a casa completamente exhausta, con los músculos doloridos y la mente entumecida por los números, solo para enfrentar un segundo turno de gestión de las caóticas finanzas de mis padres.
El resentimiento se había ido acumulando bloque por bloque, un muro sólido de quejas no expresadas. Orson nunca vio mi agotamiento como un sacrificio. Lo veía como mi obligación básica. Yo era la hija estudiosa y aburrida. La confiable que carecía del carisma brillante y caótico de Sloan. Sloan, que cambiaba sus aspiraciones profesionales cada temporada, revoloteando de fallida influencer de maquillaje a desastrosa blogger de viajes, dejando un rastro de deudas de tarjetas de crédito a su paso. Celebraban cada uno de sus giros caóticos mientras que mi progreso constante en un campo técnico exigente era recibido con asentimientos desinteresados. Cuando Orson lanzó su ultimátum, los fantasmas de cada cheque que les había extendido pasaron ante mis ojos. Todas las vacaciones canceladas, todas las cenas con amigos omitidas, cada compra modesta que me negué a mí misma para poder cubrir sus interminables emergencias. La habitación se sentía increíblemente pequeña, las paredes presionándome. El olor a pollo asado de repente me revolvió el estómago. Miré sus caras una por una. Orson, severo e inflexible. Althea, débil y evasiva. Sloan, radiante de una victoria inmerecida. Declan, un parásito arrogante alimentándose del caos. Eran un frente unido contra mí. Habían reescrito la narrativa de nuestras vidas, presentándome como la villana egoísta que se interponía en el gran destino de Sloan. La injusticia era tan densa que costaba respirar. La ira que sentí no era del tipo caliente y explosivo que lleva a gritar y lanzar cosas. Era una furia fría y densa. Se instaló en la boca de mi estómago, pesada e inamovible como un bloque de hormigón. Me di cuenta entonces de que razonar con ellos era un esfuerzo inútil. No puedes usar la lógica para derrotar una ilusión. No puedes usar las matemáticas para explicar el sacrificio a personas que solo valoran la estética del éxito. Querían mi habitación para la niña dorada y su llamativo esposo. Querían borrar mi presencia mientras mantenían mi billetera abierta. Fue un despertar brutal, del tipo que te arranca de raíz el optimismo ingenuo del alma. El aire en el comedor se sentía estancado, tóxico. Sabía que si me quedaba un segundo más, me asfixiaría bajo el peso de su derecho. El silencio se extendió, denso y sofocante, esperando mi sumisión. Pero mi sumisión había expirado. Para comprender verdaderamente la magnitud del insulto, necesitas un recorrido por mi museo personal del dolor. Retrocedamos la cinta a hace 4 años. Vivía en un apartamento amplio y luminoso en Denver, finalmente haciéndome un nombre en una prestigiosa firma de ingeniería. Era independiente, feliz y estaba a millas de distancia del drama constante y agotador de mi familia. Luego vino la llamada telefónica frenética y llorosa de Althea. Orson había administrado mal su pensión, había hecho una serie de inversiones desastrosas y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca de la casa de mi infancia en Omaha. El chantaje emocional fue inmediato y abrumador. Pintaron un cuadro de 2 padres ancianos y frágiles siendo arrojados a las frías calles. En contra de mi buen juicio, en contra de las advertencias de mis amigos, empaqué mi vida, solicité un traslado a la sucursal de mi firma en Omaha y me mudé de nuevo a mi antiguo dormitorio. Desde el momento en que mis cajas tocaron el suelo, me convertí en la jefa no oficial de la casa, un papel que venía con toda la carga financiera y ninguna de la autoridad. Hablemos de los números porque los ingenieros tratan con hechos, no con sentimientos. Me hice cargo de la hipoteca inmediatamente. Cada mes, transfería $1.800 de mi salario duramente ganado directamente al banco solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Pagué las facturas de servicios públicos, los impuestos a la propiedad y las compras de comestibles. Pero no se detuvo en la supervivencia básica. La casa era un pozo de dinero en ruinas. El momento decisivo de mi servidumbre por contrato ocurrió 2 años después de mi regreso. Una enorme tormenta de primavera azotó Omaha y el antiguo techo podrido finalmente cedió. El agua se vertió en la sala de estar, arruinando el panel de yeso y empapando los pisos de madera. Orson caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos, mirándome expectante. Vacié mi fondo de ahorros de emergencia para contratar a un equipo de contratistas confiable. Costó $15.000 en dinero contante y sonante quitar las tejas viejas, reparar el daño del agua e instalar un nuevo techo impermeable. Recuerdo estar de pie en el jardín, viendo a los trabajadores martillar, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y profunda ansiedad por mi cuenta bancaria agotada.
Orson salió al porche, entrecerrando los ojos hacia el sol. Esperaba una palabra de gratitud, quizás un silencioso agradecimiento por salvar la casa del moho y la podredumbre estructural. En cambio, frunció el ceño, se cruzó de brazos y suspiró pesadamente. Esos trabajadores están haciendo un ruido terrible, se quejó, su tono cargado de irritación. Ni siquiera pude tomar mi siesta de la tarde. Diles que bajen la voz. Lo miré, completamente atónita. $15.000 de mi dinero estaban encima de su casa, manteniéndolo seco, y su única preocupación era su siesta interrumpida. Esa era la realidad de mi existencia. Mis sacrificios monumentales eran tratados como inconvenientes menores si no se alineaban perfectamente con su comodidad. Y luego estaba Sloan. Mientras yo calculaba cargas estructurales y pagaba reparaciones de techos, Sloan vivía en una burbuja delirante de fama inminente. Estaba convencida de que estaba destinada a la grandeza, aunque nunca supo en qué consistía esa grandeza. Su mayor logro en el abuso financiero ocurrió cuando se comprometió con Declan. Vino a cenar una noche, mostrando un anillo que parecía sospechosamente una circonita cúbica, aunque juraba que era un diamante de talla personalizada. Se sentó en la misma mesa donde más tarde sería desalojada, sacando una gruesa carpeta llena de recortes de revistas e impresiones de Pinterest. Anunció que estaba planeando una boda de destino en un viñedo rústico con orquídeas importadas, una torre de champán y un vestido de diseñador a medida. Luego soltó la bomba. Miró a Orson y al tía, con los ojos muy abiertos y suplicantes, y dijo que necesitaba $20.000 para cubrir el depósito del lugar y los arreglos florales. Orson se frotó la mandíbula, con aspecto incómodo pero complaciente. Althea me miró. Mabe, dijo tu madre, su voz goteando esa dulzura manipuladora que usaba cuando quería algo irrazonable. Tienes un trabajo tan bueno. Tienes un gran crédito. ¿Por qué no pides un pequeño préstamo personal para ayudar a tu hermana? Es su día especial. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Ya estaba trabajando horas extras para reconstruir mis ahorros después del desastre del techo. Miré a Sloan, que asentía con entusiasmo como si pedirme que me endeudara por $20.000 para una sola fiesta fuera la petición más natural del mundo. Me negué. Expuse las matemáticas. Le expliqué mis gastos, la hipoteca que ya estaba pagando por ellos, la falta de una red de seguridad. Les dije un no firme e inequívoco. La reacción fue rápida y brutal. Sloan estalló en lágrimas teatrales, lamentándose de que le estaba arruinando la vida, que siempre había estado celosa de su felicidad. Orson golpeó la mesa con el puño. «Eres una desalmada, Mabe», gritó, su cara enrojecida. «Tu hermana te necesita, y tú te sientas ahí a contar tus centavos como una avara. La familia ayuda a la familia». Me mantuve firme, negándome a firmar mi vida financiera por su proyecto de vanidad. Finalmente, reunieron una fracción del dinero de una tarjeta de crédito de alto interés que me ocultaron, y la boda se redujo a un salón de banquetes local de mal gusto. Pero el daño estaba hecho. A sus ojos, yo era la villana. Era la hermana mayor egoísta y sin corazón que se negó a apoyar los sueños de la niña dorada. Mi techo de $15.000 fue olvidado. Mis pagos mensuales de la hipoteca eran esperados, pero mi negativa a financiar una fiesta de lujo era un pecado imperdonable. Me mantuve firme y me negué a pagar por la vida de lujo falsa de Sloan. Ese fue mi primer strike. Pero luego trajo a Declan a casa. Declan era una bandera roja andante, envuelta en un traje a medida que olía fuertemente a colonia cara y abrumadora. La primera vez que Sloan lo trajo a casa para una presentación formal, entró en el camino de entrada en un impecable Porsche azul medianoche. Observé desde la ventana de la sala, mi cerebro de ingeniera activándose inmediatamente en modo analítico. El coche tenía placas de concesionario. Era alquilado, pero Orson y Althea estaban hipnotizados. Prácticamente tropezaron consigo mismos, corriendo hacia el Porsche para saludarlo. Salió del coche, mostrando una sonrisa practicada y cegadora. Llevaba un Rolex grueso en la muñeca, asegurándose de gesticular ampliamente cada vez que hablaba para que la luz del sol captara el metal. Noté de inmediato que el segundero hacía un tic-tac agudo en lugar de moverse suavemente como un movimiento automático genuino. Era falso, al igual que el coche, al igual que el hombre mismo.
Pero mis padres estaban ciegos a los detalles. Solo veían la superficie brillante. La cena de esa noche fue un ejercicio de paciencia extrema. Declan dominó la conversación, lanzando palabras de moda vacías que sonaban impresionantes para cualquiera que no supiera del tema. Afirmaba ser un inversionista de capital privado de alto vuelo especializado en bienes raíces comerciales. Habló rápidamente sobre sinergia, apalancamiento criptográfico y paradigmas de mercado disruptivos. Orson asentía sabiamente, claramente sin entender una sola palabra, pero profundamente impresionado por la entrega segura. Altia miraba a Declan con adoración no disimulada, tratándolo como a la realeza. Me senté en silencio, cortando mi filete, analizando las inconsistencias en sus grandes relatos. El punto de inflexión llegó cuando decidió prestarme atención. Se reclinó en su silla, haciendo girar su vino tinto, y me lanzó una mirada condescendiente a través de la mesa. Entonces, Maeve, Sloan me dice que eres ingeniera. Haciendo los cálculos, revisando el hormigón, ese tipo de cosas, preguntó, su tono cargado de condescendencia. Asentí, manteniendo mi rostro neutral. Ingeniera estructural. Sí, me aseguro de que los edificios no se derrumben. Se rió, un sonido seco y despectivo. Es un trabajo sólido y honesto. Pero, ya sabes, los esclavos asalariados nunca se hacen ricos. Cuñada, cambias tu tiempo por un sueldo fijo. Pasarás toda tu vida trabajando para la visión de otra persona. Tienes que tomar riesgos masivos si quieres recompensas masivas. Necesitas apalancar activos, construir una cartera. Orson intervino con entusiasmo. Declan tiene razón, Maeve. Deberías escucharlo. Él sabe cómo funciona el mundo real. Eres demasiado cautelosa. Sentí un tic en un músculo de mi mandíbula. Era cautelosa porque mi cautela era lo único que los mantenía fuera del tribunal de quiebras. Pero me mordí la lengua, curiosa por ver cuán profundas eran sus mentiras. Oh, pregunté suavemente. ¿Qué tipo de riesgos masivos estás tomando ahora mismo, Declan? Cuéntanos sobre tu última adquisición. Se inclinó hacia adelante, sintiendo una audiencia ansiosa por ser deslumbrada. De hecho, estoy cerrando un trato masivo la próxima semana. Una enorme propiedad comercial en el centro, ubicación privilegiada. Vamos a destriparla, adaptarla para lofts de lujo de uso mixto y venderla por el triple de la inversión. Es el viejo almacén de ladrillos en la esquina de ELM y Maple. Huesos hermosos. Solo necesita un visionario para desbloquear el capital. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Conocía ese edificio. Lo conocía muy íntimamente porque mi empresa había sido contratada por la ciudad para inspeccionarlo 2 meses antes. El edificio en ELM y Maple no tenía huesos hermosos. Tenía una base gravemente comprometida, daños masivos por termitas en las vigas de carga principales y un problema de moho tóxico que requería una eliminación especializada con materiales peligrosos. La ciudad lo había condenado, bloqueado en una red enmarañada de violaciones de zonificación y burocracia estructural que llevaría años y millones de dólares aclarar antes de que un solo martillo pudiera oscilar. Era una pesadilla no asegurable, imposible de comprar o apalancar sin una intervención municipal masiva y fuertemente regulada. Y aquí estaba Declan, afirmando con confianza que estaba cerrando un trato de capital privado sobre él la próxima semana. Estaba mintiendo. No era una pequeña exageración. Era una mentira descarada y fabricada, diseñada para sonar impresionante a personas que no conocían el terreno. Miré su rostro engreído, su reloj falso haciendo tic-tac, y luego miré a Orson, que miraba a Declan con una mezcla de asombro y codicia. Podría haberlo expuesto allí mismo. Podría haber buscado los registros de inspección de la ciudad en mi teléfono y haber destruido su pequeña farsa. Pero mientras miraba a mis padres, viendo cuán desesperadamente querían creer en esta gallina de los huevos de oro, supe que sería contraproducente. Si lo exponía, no sería la heroína que los protegía de ser engañados. Sería la hermana celosa y amargada tratando de arruinar la felicidad de Sloan de nuevo. Lo defenderían tal como habían defendido la demanda de Sloan por el dinero de la boda. Tomé un sorbo lento de agua, enmascarando la fría comprensión que se apoderaba de mí. Eso suena como un proyecto muy ambicioso, Declan, dije con calma.
Te deseo la mejor de las suertes con los inspectores de la ciudad. Él agitó la mano con desdén. La burocracia es solo un pequeño bache para la gente con capital, Maeve. Solo tienes que conocer a las personas adecuadas. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras un estafador encantaba a tu familia, dale al botón de me gusta. Querrás escuchar lo que pasó después. El resto de la noche fue un borrón de sus fanfarronadas y sus halagos. Cuando finalmente se fue en su porche alquilado, la casa se sintió manchada por su presencia. Me retiré a mi habitación, el santuario que tanto había luchado por mantener, y me senté en el borde de mi cama en la oscuridad. Mi mente corría, conectando los puntos de su comportamiento llamativo, su jerga vacía y sus mentiras descaradas. Sabía que era un engaño. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba mintiendo. Simplemente no sabía que estaba apuntando al mismo techo sobre nuestras cabezas. La ilusión de paz se hizo añicos violentamente solo 3 meses después de su boda reducida. Era una lluviosa tarde de martes. Acababa de terminar de revisar una enorme pila de planos y estaba sentada en la sala de estar tratando de relajarme con una taza de té. Orson dormía en su gastado sillón reclinable, con la televisión a todo volumen transmitiendo un torneo de golf. Altia estaba en la cocina, tarareando nerviosamente mientras cortaba verduras. La tensión en la casa había sido densa toda la semana. Orson había estado recibiendo llamadas telefónicas sigilosas y susurradas, cambiando abruptamente de tema cada vez que yo entraba en la habitación. Luego llegó el sonido de neumáticos pesados rechinando contra el camino de grava, seguido del portazo de las puertas de los coches. Me levanté y fui a la ventana. Un todoterreno negro de transporte compartido estaba parado al frente. Sloan y Declan estaban bajo la lluvia, arrastrando 6 enormes maletas de diseñador hacia el porche. Se veían desaliñados, su habitual barniz pulido resquebrajado. Declan discutía agresivamente con el conductor sobre la tarifa mientras Sloan se apartaba frenéticamente el pelo mojado de la cara, subiendo un pesado baúl de Louis Vuitton por los escalones. El temor se apoderó de mi estómago, frío y pesado. Abrí la puerta principal justo cuando llegaron al descansillo. ¿Qué está pasando?, pregunté, mirando la montaña de equipaje. Sloan pasó a mi lado sin decir una palabra, arrastrando el baúl por el suelo de madera que yo había pagado para restaurar. Nos mudamos, anunció sin aliento, dejando caer las maletas en el centro del vestíbulo. Es solo temporal. Orson se despertó de un salto por el ruido. Se arrastró hasta el pasillo, su rostro iluminándose instantáneamente al verlos, ignorando por completo el hecho de que parecían refugiados huyendo de un desastre. Declan entró, sacudiéndose la lluvia de su cara gabardina. Nuestro condominio de lujo tuvo una falla masiva de plomería, mintió suavemente, sus ojos evitando los míos. Moho negro por todas partes. La compañía de administración está destrozando el lugar. Necesitamos un sitio donde quedarnos mientras renuevan nuestra mansión. Era una excusa patética. Los condominios de lujo no desalojan a los inquilinos bajo la lluvia sin pagos masivos de seguros y alojamiento en hoteles. Estaban en la ruina. Habían sido desalojados. Podía leer la desesperación en las líneas tensas alrededor de la boca de Declan y el pánico en los ojos de Sloan. Pero mis padres se tragaron la ridícula historia sin una sola pregunta. Oh, pobres de ustedes. Altia jadeó, corriendo a abrazar a Sloan. Por supuesto, pueden quedarse aquí. Esta es su casa. ¿Tenemos mucho espacio? El problema era que no teníamos mucho espacio. Era una modesta casa de 3 dormitorios. Mis padres ocupaban la suite principal. El segundo dormitorio era mi santuario, lleno de mis mesas de dibujo, mi computadora y los muebles que yo había comprado. El tercer dormitorio era un espacio pequeño y húmedo en el sótano, que actualmente servía como unidad de almacenamiento para la chatarra de Orson y un criadero de arañas. Nos trasladamos al comedor para cenar. El ambiente era increíblemente tenso. Sloan picoteaba su comida, quejándose de la falta de presión de agua en el baño de invitados. Declan navegaba furiosamente en su teléfono, ignorando a todos. Me senté en silencio, esperando que el zapato inevitable cayera. Cayó a mitad de la comida. Orson se aclaró la garganta, dejando su tenedor con un ruido deliberado.
Me miró, su expresión endureciéndose en esa familiar máscara de autoridad obstinada. Maeve, comenzó, su tono no admitía discusión. Declan y Sloan necesitan un espacio adecuado para trabajar y recuperarse de este desastre del condominio. El sótano no es adecuado para ellos. Dejé de masticar. Miré de Orson a Sloan, que de repente parecía muy interesada en su ensalada. Una pequeña sonrisa triunfante jugaba en sus labios. ¿Qué estás diciendo, papá? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. Renuncia a tu habitación, Maeve, ordenó Orson. O vete ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y tóxicas. Fue la traición definitiva, servida entre bocados de patatas asadas. Miré a Altia. Mamá, dije, esperando que interviniera, que fuera la voz de la razón. Altia se negó a mirarme. Se concentró intensamente en su plato. No seas mezquina, Maeve, murmuró débilmente. Ellos están haciendo cosas grandes. Declan necesita una oficina en casa para sus inversiones. Puedes montar un bonito espacio abajo en el sótano. No será para siempre. Sentí una oleada de adrenalina tan intensa que mis manos comenzaron a temblar. Las coloqué planas sobre la mesa para estabilizarme. Yo pago la hipoteca de esta casa, dije, mi voz temblando de rabia reprimida. Pagué $15,000 por el techo sobre tu cabeza. Compré el refrigerador en el que estás guardando esta comida. Y me estás diciendo que me vaya a dormir a un sótano mohoso para que tu hija desempleada y su marido mentiroso puedan tomar mi cama. Declan finalmente levantó la vista de su teléfono, con una mueca de desprecio. No seas dramática, Maeve. Somos familia. Hacemos sacrificios. Además, mi firma está a punto de cerrar una fusión tecnológica masiva. Te compraré una casa nueva cuando los fondos se liquiden. Que no te golpee la puerta al salir, añadió Sloan alegremente, incapaz de contener su alegría. Le encantaba esto. Le encantaba verme ser descartada. Miré a Orson. Su rostro era un muro de ladrillos de desafío. He tomado mi decisión, declaró fríamente. Puedes ser una hermana comprensiva y mover tus cosas abajo esta noche. O puedes hacer las maletas y salir de mi casa. Su casa, la casa que salvé, la casa que financié. En ese momento, el último hilo de obligación familiar se rompió. Sentí una extraña y profunda claridad. No grité. No lloré. La ira era tan profunda que superó por completo la emoción exterior. Lentamente empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Miré a los cuatro, una familia de parásitos protegiéndose a sí mismos. Esperaban que llorara, que suplicara, que negociara, que finalmente me sometiera y me mudara al sótano húmedo y mohoso. En cambio, les di exactamente lo que pidieron, y me llevé mis cosas conmigo. El silencio que siguió a mi salida del comedor fue palpable. No subí las escaleras furiosa. Caminé con pasos deliberados y medidos. La claridad que sentía era embriagadora. Durante años, había permitido que la culpa y un retorcido sentido del deber me ataran a un barco que se hundía. Ahora, el propio Orson me había entregado el bote salvavidas y me había dicho que saltara. Estaba más que feliz de obedecer. Entré en mi dormitorio y saqué mi gran bolsa de viaje del armario. Empaqué meticulosamente, mi mentalidad de ingeniera tomando el control. Ropa, artículos de tocador, documentos vitales, mi computadora portátil. Pero no solo estaba empacando mis pertenencias personales. Estaba recuperando mis inversiones. El mandato era claro. Tenía que irme. Pero no había ninguna cláusula que estableciera que debía dejar atrás las comodidades por las que había pagado. Comencé con los aparatos electrónicos. Entré en la sala de estar, ignorando los susurros nerviosos y apagados que venían de la mesa del comedor. Caminé directamente hacia el enorme televisor inteligente de 65 pulgadas montado en la pared. Se lo había comprado a Orson por su cumpleaños el año anterior, un modelo premium que me costó más de una semana de salario. Desconecté los cables, levanté la pesada pantalla del soporte y la coloqué con cuidado boca abajo sobre una manta. ¿Qué estás haciendo? La voz de Orson sonó desde la puerta.
Estaba allí, con el rostro enrojecido por una mezcla de confusión y creciente ira. No lo miré. Me voy, tal como ordenaste, dije con calma, enrollando el cable de alimentación. Y me llevo lo que me pertenece. Llevé el televisor al maletero de mi coche. Hice varios viajes. Me llevé el microondas de alta gama que había comprado cuando el viejo se incendió. Me llevé la silla de oficina ergonómica de la esquina, pero mi recuperación más satisfactoria fue el sistema de filtración de agua. El agua municipal de nuestro barrio sabía fuertemente a cloro y óxido. Hace un año, había contratado a un fontanero y pagado $3.000 para instalar un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa de última generación para toda la casa en la cocina. Era mi dinero, mi nombre en la factura. Entré en la cocina, cogí una llave inglesa del cajón de herramientas y me metí debajo del fregadero. El sonido del metal chocando contra el metal resonó en la casa silenciosa. Sloan entró en la cocina, con Declan siguiéndola de cerca. Disculpa, ¿qué estás haciendo exactamente ahí abajo?, exigió Sloan, cruzándose de brazos. Giré la válvula principal, cortando el suministro de agua a la cocina, y comencé a desenganchar la compleja red de tubos y filtros. Llevándome mi propiedad, respondí, gruñendo mientras aflojaba un perno rebelde. No puedes hacer eso, chilló Sloan, el pánico agudizando su voz. Necesito agua limpia para mi rutina de piel. Estás siendo increíblemente mezquina, Maeve. Salí de debajo del fregadero, sosteniendo la pesada y goteante unidad de filtración en mis brazos. La miré fijamente a los ojos. Querías la casa, Sloan. Tienes la casa, pero no tienes mi cuenta bancaria. Disfruta del resto. Declan dio un paso adelante, tratando de mantener su fachada de indiferencia adinerada, aunque su mandíbula estaba tensa. Deja que se lleve sus juguetitos, Sloan, dijo con desdén, hinchando el pecho. Llamaré a un contratista mañana y te compraré un sistema 10 veces mejor. No necesitamos su basura. Sonreí, una sonrisa genuina y escalofriante. Espero ver eso, Declan. Asegúrate de usar una tarjeta de crédito real, no la que agotaste para alquilar ese Porsche. Su rostro se puso de un profundo y feo color púrpura, pero no dijo nada. Dio un paso atrás, permitiéndome pasar. Saqué el sistema goteante por la puerta principal y lo arrojé al asiento trasero de mi coche. Hice un último barrido de mi habitación, asegurándome de que no quedara nada de valor. La habitación parecía desnuda, despojada de mi personalidad, reducida de nuevo a 4 paredes vacías. Ya no era un santuario. Era solo un espacio. Salí por la puerta principal sin despedirme. No miré a Orson, que estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, viéndome marchar con una mueca oscura. No miré a Altia, que lloraba silenciosamente en un paño de cocina. Arranqué el motor, el zumbido familiar de mi coche reconfortante en la noche. Mientras me alejaba, mirando por el espejo retrovisor, la casa parecía más pequeña, más triste. La pesada carga de responsabilidad que había pesado sobre mis hombros durante 4 largos años se desvaneció de repente. Sentí una ola de libertad pura e inalterada invadirme. El aire en el coche se sentía más limpio, más ligero. Bajé la ventanilla y dejé que la fresca brisa nocturna me golpeara la cara. Conduje directamente al apartamento de mi amiga y compañera de trabajo más cercana, Rowena. Le había enviado un breve resumen de la explosión por mensaje de texto, y ella me había dicho inmediatamente que fuera. Cuando abrió la puerta y me vio allí de pie con bolsas bajo los ojos y un coche lleno de electrodomésticos, no hizo preguntas. Simplemente me dio un fuerte abrazo y me ayudó a subir el enorme televisor por las escaleras hasta su habitación de invitados. Nos sentamos en su sofá hasta altas horas de la noche, bebiendo vino barato y comiendo comida para llevar. Detallé la confrontación, la pura audacia de las mentiras de Declan y la dolorosa realidad de la traición de mis padres. Rowena, aguda y pragmática, escuchó en silencio antes de negar con la cabeza. «Estás mejor, Maeve», dijo con firmeza. «Son un barco que se hunde y estaban tratando de encadenarte al mástil. Deja que Declan juegue a ser capitán. Los hundirá más rápido de lo que crees». Dormí esa noche en el futón de Rowena. Era incómodo.
Las luces de la calle de afuera eran demasiado brillantes y la habitación olía ligeramente a su gato, pero fue el mejor sueño que había tenido en años. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome llena de energía, lista para reclamar mi vida, mis finanzas y mi tranquilidad. Empecé a buscar un pequeño y tranquilo estudio en el centro de la ciudad, lejos de los suburbios y de la gravedad tóxica de mi familia. Encontré un lugar rápidamente, firmé un contrato de arrendamiento y comencé el proceso de mudanza. Durante 4 días gloriosos, mi vida fue mía. Fui a trabajar, me concentré en mis diseños estructurales y llegué a casa a un espacio donde nadie exigía mi dinero ni insultaba mi carrera. El silencio de mi nuevo apartamento era un bálsamo calmante. Pero la paz solo duró 4 días porque Sloan no había terminado de hacerme la vida un infierno. El ataque no vino directamente de Sloan. Era demasiado cobarde para una confrontación directa. En cambio, desató a los monos voladores. Comenzó un jueves por la mañana mientras estaba en medio de un complejo cálculo de carga en mi escritorio de la oficina. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Luego vibró de nuevo y de nuevo. En un minuto, vibraba continuamente, un zumbido mecánico e implacable. Suspiré, lo levanté, esperando un correo electrónico de trabajo de pánico sobre un envío de hormigón retrasado. En cambio, vi una marea de notificaciones de Facebook, etiquetas, mensajes directos, emojis de enojo. Mi corazón se hundió cuando abrí la aplicación. La tía Beatrix, la hermana menor de Altia y la campeona indiscutible de los chismes familiares, había publicado un enorme ensayo divagante en su perfil público. Beatrix era una mujer amargada que pasaba sus días monitoreando las vidas de todos los demás, juzgando sus elecciones mientras ignoraba su propia realidad desordenada. Me había etiquetado a mí, a Orson, Altia, Sloan y a una docena de otros parientes lejanos. La publicación era una obra maestra de manipulación emocional y mentiras descaradas. Decía, estoy absolutamente desconsolada al ver en lo que se ha convertido esta generación más joven. Ver a una hija abandonar a sus padres ancianos y vulnerables en su momento de necesidad es una tragedia. Mabe ha decidido que su elegante carrera y su estilo de vida egoísta son más importantes que la familia que la crió. Hizo las maletas y huyó en medio de la noche, dejando a los pobres Orson y Altia a su suerte mientras lidiaban con graves reparaciones en el hogar. Gracias a Dios por Sloan y su maravilloso esposo Declan, que se han mudado para cuidarlos. ¡Qué vergüenza, Mabe! El dinero cambia a la gente, pero la sangre debería ser para siempre. Adjunta a la publicación había una foto mía profundamente poco favorecedora y espontánea de una cena de acción de gracias de hace años, con aspecto molesto. Debajo de la publicación, la sección de comentarios era una zona de guerra. Primos con los que no había hablado en una década me llamaban mocosa consentida. Amigos de la familia dejaban emojis de manos rezando y expresaban su profunda decepción con mi carácter. Sloan le había dado me gusta a la publicación, añadiendo un comentario propio. Ha sido muy duro para mamá y papá. Declan y yo estamos haciendo todo lo posible para arreglar el desastre que dejó. Por favor, recen por nuestra familia. La pura e impresionante hipocresía de aquello hizo que mi sangre hirviera. Estaban presentando mi desalojo, un desalojo que Orson había exigido agresivamente, como un abandono cruel. Estaban pintando al parásito de Declan como el salvador. Los mensajes directos eran peores. Estaban llenos de vitriolo, acusándome de abuso de ancianos, de acaparar riqueza, de ser un monstruo frío y calculador. El teléfono vibró de nuevo en mi mano. Llamada entrante. Era Orson. Dudé, luego deslicé para responder. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Hola, Mabe. Su voz retumbó a través del altavoz, áspera y exigente. ¿Has visto lo que publicó Beatrix? Toda la familia está hablando de tu pequeño numerito. Nos estás avergonzando. ¿Mi numerito? Sí sé, manteniendo la voz baja para que mis compañeros de trabajo no oyeran. Literalmente me ordenaste que me fuera de la casa. Me dijiste que me fuera. No tergiverses mis palabras, gritó de vuelta. Hiciste una rabieta porque no podías compartir la casa con tu hermana. Abandonaste tus responsabilidades. Ahora escúchame con atención. Solo porque te hayas escapado no significa que tus obligaciones terminen.
Todavía nos vas a enviar $2000 al mes para la hipoteca y el mantenimiento. Es tu piedad filial. Nos debes eso por criarte. La audacia era tan inmensa que era casi cómica. Me había echado para hacerle sitio a un estafador, había permitido que mi tía arrastrara mi nombre por el fango en un foro público y ahora exigía una enorme asignación mensual como un tirano recaudando impuestos. No te voy a enviar ni un centavo, Orson, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Tú elegiste a Declan. Deja que él pague tu hipoteca con sus enormes tratos de capital. No me vuelvas a llamar. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Luego bloqueé a Altia. Bloqueé a Sloan, Declan, la tía Beatrix y a todos los primos que habían dejado un comentario desagradable. Fui a la configuración de mi teléfono y lo bloqueé todo, creando una fortaleza digital impenetrable. Entré en la sala de descanso, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina residual. Rowena estaba haciendo café. Me miró la cara pálida y dejó la cafetera. ¿Qué pasó?, preguntó bruscamente. Le mostré la publicación. Leyó los comentarios, sus ojos entrecerrándose con disgusto. Esta gente es una secta, Maeve. Están construyendo una narrativa para justificar el desangrarte. Quieren convertirte en la villana para no tener que mirarse en el espejo. Me entregó una taza de café negro. Necesitas protegerte, dijo, su voz bajando a un tono serio y autoritario. Declan es un estafador. Lo sabes. Y los estafadores no se detienen en el alquiler gratuito. Se meten con los activos. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu informe de crédito? ¿Has revisado los registros públicos de propiedad? Si tu nombre está vinculado a algo que toquen, te arruinará. Me quedé helada. Mi nombre no estaba en la hipoteca. Orson había insistido en mantener la escritura a su nombre para preservar su orgullo, aunque yo estuviera haciendo los pagos. Pero mi nombre estaba asociado a su dirección. Mi correo había llegado allí durante 4 años. Tenían mi número de seguro social de viejos documentos fiscales guardados en el archivador del sótano. Un sudor frío me recorrió la nuca. Rowena tenía razón. El ataque en las redes sociales era una distracción, una cortina de humo para mantenerme a la defensiva mientras Declan operaba en las sombras. Corrí de vuelta a mi escritorio, mis dedos volando sobre el teclado. Inicié sesión en un importante portal de agencias de crédito, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Respondí a las preguntas de seguridad, conteniendo la respiración mientras la página se cargaba. Inicié sesión en el portal de mi banco. Mi puntaje de crédito era perfecto. Pero los registros públicos de propiedad de mis padres, eso era una historia de terror esperando a desarrollarse. Gracias por ver la segunda parte de la historia. Si estás satisfecho de que decidí mudarme y llevarme todas mis pertenencias, por favor deja un comentario. Soy Win. Este es un símbolo especial para los espectadores que me han seguido hasta ahora. Daré me gusta y responderé a todos los comentarios que contengan la palabra clave Soy Win. No olvides suscribirte al canal para ver qué desastre causará Declan a continuación. Inicié sesión en el portal de mi banco. Mi puntaje de crédito era perfecto. Pero los registros públicos de propiedad de mis padres, eso era una historia de terror esperando a desarrollarse. La advertencia de Rowena resonaba en mi mente, una alarma persistente y escalofriante que ya no podía ignorar. Los estafadores no se detienen en el alquiler gratuito. Se meten con los activos. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi nuevo estudio, el brillo de la pantalla de mi portátil proyectando sombras largas y duras por la habitación. Afuera, la ciudad de Omaha estaba tranquila, pero dentro de mi pecho, se gestaba una tormenta de ansiedad. Abrí una nueva pestaña del navegador y navegué hasta el portal de registros públicos de propiedad del secretario del condado. El sitio web era torpe, una reliquia anticuada del diseño temprano de Internet, pero contenía las verdades legales que mi familia intentaba desesperadamente ignorar. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Una parte de mí quería cerrar el portátil, servirme una copa de vino y fingir que la ruina financiera de mi familia ya no era mi problema. Me habían echado. Habían elegido a Sloan y Declan. ¿Por qué debería importarme? Pero mi cerebro de ingeniera,
La parte de mí entrenada para encontrar debilidades estructurales y prevenir fallas catastróficas, no lo dejaba pasar. Necesitaba saber el alcance del daño. Necesitaba saber si el radio de la explosión del engaño de Declan iba a llegar a mi puerta. Escribí el nombre legal de Orson y la dirección de la casa. El icono de búsqueda giró durante lo que pareció una eternidad. Cuando los resultados finalmente poblaron la pantalla, se me cortó la respiración. Allí, listado bajo la escritura de fideicomiso principal, había un documento recién archivado. Tenía fecha de solo 3 semanas antes, justo en la época en que Declan y Sloan se habían mudado abruptamente. Era una segunda hipoteca. Mis ojos escanearon el documento PDF escaneado, centrándose en los números. Sentí que la sangre se me iba de la cara, dejando mi piel fría y húmeda. El monto del préstamo era asombroso. $320.000. $320.000. Era una suma astronómica, mucho más que el capital restante de la hipoteca original que había estado pagando durante 4 años. Mi mente corría, tratando de comprender cómo Orson, un hombre jubilado con una pensión mal administrada y un historial de mal crédito, podría asegurar un préstamo de esa magnitud. Me desplacé hasta la sección de garante y acreedor hipotecario. El prestamista no era un banco tradicional ni una cooperativa de crédito reconocida. Era una oscura firma de préstamos privados de otro estado y figuraba como garante principal. La entidad que garantizaba el préstamo contra la propiedad era una sociedad de responsabilidad limitada, una firma llamada Apex Synergy Holdings. No necesité un equipo de abogados corporativos para decirme quién era el dueño de Apex Synergy Holdings. El nombre pretencioso y sin sentido tenía escrito Declan por todas partes. Había convencido a Orson de apalancar todo el capital de la casa para asegurar un préstamo masivo en efectivo, utilizando su falsa firma de capital privado como intermediario. Pero el horror no terminó ahí. Seguí investigando, haciendo clic en los documentos de tasación adjuntos que justificaban un préstamo tan masivo. Los prestamistas no entregan simplemente $320.000 sin pruebas de que la propiedad vale el riesgo. Abrí el informe de valoración de la propiedad. Mientras leía las notas del tasador, una ola de náuseas profundas me invadió. El informe citaba recientes y extensas mejoras estructurales en los cimientos y el techo, inflando drásticamente el valor de mercado de la casa envejecida. Adjunto al reverso de la tasación, sirviendo como prueba documentada de estas mejoras de alto valor, había copias de planos de arquitectura e ingeniería estructural. Eran mis planos. Reconocí el bloque de título. Reconocí los cálculos específicos de carga que había hecho en mi propio tiempo, en mi propia mesa de dibujo, para asegurar que el nuevo techo por el que pagué $15.000 fuera estructuralmente sólido. Declan había hurgado en mis archivos en la casa, robado mi trabajo profesional y lo había presentado al prestamista turbio para inflar falsamente el valor de la propiedad de Orson. Había utilizado mi propio trabajo, mi propia experiencia, como arma para facilitar el robo de la casa de mis padres. La ira que me golpeó no fue la rabia caliente y explosiva de la noche de la cena. Esta era una furia fría y calculadora. Era la ira aguda y precisa de una profesional a la que un parásito le ha robado y manipulado su trabajo. Declan no era solo un mentiroso. Era un ladrón, y estaba usando a mis padres como sus cómplices voluntarios. Pasé las siguientes 3 horas guardando cada documento. Descargué la escritura de fideicomiso, la tasación fraudulenta, los formularios de originación del préstamo y los acuerdos de garantía. Hice una copia de seguridad en un servidor seguro en la nube e imprimí copias físicas, organizándolas en un grueso e innegable archivo de pruebas. Tenía la prueba irrefutable. Tenía el rastro de papel exacto que detallaba cómo Declan estaba drenando la sangre vital del patrimonio de mi familia. Pero conocía a mis padres. Conocía la aterradora profundidad de su ilusión. Si simplemente conducía hasta la casa y le entregaba a Orson este archivo, no me lo agradecería. Me acusaría de piratear, de falsificar documentos, de intentar sabotear a su yerno dorado por despecho. Altia lloraría y me diría que dejara de ser tan negativa. Sloan gritaría que estaba tratando de arruinar su matrimonio. Estaban demasiado invertidos en la mentira para aceptar la verdad de la hija que habían descartado. No podía ir a ellos. Necesitaba confrontar al diablo mismo. Necesitaba mirar a Declan a los ojos, mostrarle que su frágil castillo de naipes era visible para mí,
y darle una opción. Podía marcharse, o yo reduciría su farsa a cenizas. Cogí mi teléfono, mis manos notablemente firmes, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Encontré su número en mis contactos, un número que solo había usado una vez para enviarle una dirección para una reunión familiar. Escribí un mensaje de texto corto y preciso. Encuéntrame en la cafetería del centro en la calle 10 mañana al mediodía. Ven solo. Sé lo de Apex Synergy Holdings. Sé lo de los $320.000. Le di a enviar, arrojé el teléfono al sofá y miré el grueso archivo de pruebas sobre mi mesa. Tenía la prueba irrefutable, pero sabía que si se la entregaba a mis padres, lo defenderían. Necesitaba confrontar al diablo mismo. La cafetería del centro en la calle 10 era un establecimiento bullicioso y ruidoso, lleno del fuerte silbido de las máquinas de espresso y el caótico parloteo de la hora del almuerzo. Llegué 15 minutos antes, asegurando una pequeña mesa en la esquina más alejada, lejos de las ventanas. Pedí un americano solo y me senté con la espalda recta, la gruesa carpeta de Manila descansando ominosamente sobre la mesa de madera frente a mí. Exactamente al mediodía, la campana sobre la puerta sonó. Declan entró incluso en una multitud, su arrogancia era un faro. Llevaba un traje gris carbón elegante que parecía completamente fuera de lugar en la cafetería informal, su falso Rolex reflejando las luces del techo. Escaneó la habitación, sus ojos clavándose en los míos. No había pánico en su expresión, ni la vacilación temerosa de un hombre que ha sido atrapado. En cambio, lucía una sonrisa burlona, una mirada de leve diversión mientras se acercaba y se deslizaba en la silla frente a mí. No pidió nada de beber. Simplemente se reclinó, juntando las yemas de sus dedos y miró la carpeta de Manila. Así que, la ingeniera descontenta quiere jugar a ser detective, dijo, su voz suave, goteando con descendencia. Sonaste muy dramática en tu texto, Mabe. Apex Synergy Holdings. Cosas muy aterradoras. No sonreí. No entré en su juego. Simplemente abrí la carpeta y deslicé la copia impresa del acuerdo de la segunda hipoteca sobre la mesa, tocando con mi dedo índice el monto del préstamo. $320.000, Declan, dije, mi voz baja y firme, cortando el ruido ambiental del café, prestados contra una casa que ya tiene una hipoteca existente. Garantizados por una empresa fantasma registrada en un buzón virtual en Delaware. Y justificados por planos de ingeniería robados que llevan mi sello profesional. Declan echó un vistazo al papel, luego de nuevo a mí. Ni siquiera se inmutó. Soltó una risa suave y condescendiente. Robado es una palabra muy dura, Mabe. Prefiero llamarlo apalancamiento de los recursos familiares disponibles para maximizar el potencial de capital. Tu padre estaba encantado de proporcionar la documentación. Realmente aceleró el proceso de suscripción. ¿Él lo sabía? Pregunté, sintiendo un agudo retorcijón de disgusto en mi estómago. Orson te dio mis planos. Declan se encogió de hombros, ajustándose los puños. Orson me firmó un poder notarial completo y exhaustivo sobre sus asuntos financieros hace 3 semanas. Confía en mi visión. Sabe que para generar riqueza real, tienes que liquidar activos estancados. Esa casa estaba ahí sin hacer nada. Estoy poniendo ese capital a trabajar en mercados comerciales de alto rendimiento. Es un engaño, afirmé sin rodeos. Estás llevando a cabo una trampa de inversión, Declan. No hay ningún proyecto de lofts comerciales en ELM y Maple. La ciudad condenó ese sitio. Tomaste $320.000 del capital de mis padres para pagar tus deudas anteriores o para financiar el ridículo estilo de vida que tú y Sloan pretenden vivir. Declan se inclinó hacia adelante, abandonando la fachada casual. Sus ojos se volvieron fríos, planos y amenazantes. El aire entre nosotros pareció bajar 10 grados. Vamos a aclarar algo, cuñada, susurró con dureza. Eres una calculadora humana glorificada. Trabajas por un sueldo. No entiendes las finanzas de alto nivel, y ciertamente no entiendes la psicología de tu propia familia. Golpeó el documento con un dedo bien cuidado. ¿De verdad crees que te creerán? ¿Crees que Orson, un hombre cuyo ego es tan frágil que echó a su propia hija a la calle solo para sentirse como el rey de su castillo, admitirá que fue engañado?
¿Crees que Alti admitirá alguna vez que su hija perfecta se casó con un engaño? Sonrió, una sonrisa aterradora y depredadora. Les ofrecí un sueño, Maeve. Les prometí un rendimiento del 20% de su inversión. Les prometí una jubilación temprana y lujosa. Tú les ofreciste la realidad de vivir con un presupuesto ajustado y pagar una hipoteca aburrida. La gente siempre elegirá la mentira hermosa sobre la verdad fea. Firmaron los papeles. Me dieron el poder. Aquí eres completamente impotente. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero me negué a dejar que me viera sudar. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Pongamos a prueba esa teoría, dije. Marqué el número de Orson. Sonó 3 veces antes de que respondiera. Su voz fue instantáneamente hostil. Te dije que no nos llamarás a menos que estuvieras lista para disculparte y enviar el dinero de mantenimiento. Maeve, ladró Orson. Puse el teléfono en altavoz, deslizándolo hacia el centro de la mesa para que Declan pudiera escuchar cada palabra. Papá, estoy sentada aquí con Declan. Saqué los registros públicos de propiedad. Sacó una segunda hipoteca de $320.000 sobre la casa. Está usando una sociedad de responsabilidad limitada falsa. El proyecto de la ciudad del que te habló está condenado. Está robando tu capital. Hubo un pesado silencio en la línea. Declan se recostó, cruzando los brazos, su sonrisa burlona regresando. Parecía supremamente confiado. Cuando Orson finalmente habló, su voz temblaba, pero no de miedo. Temblaba de rabia dirigida enteramente hacia mí. Eres una persona profundamente enferma y celosa, Maeve, escupió Orson. El veneno en sus palabras resonaba desde el pequeño altavoz. Declan me dijo que podrías intentar algo como esto. Me advirtió que tus celos por el éxito de Sloan te volverían vengativa. Papá, mira tú mismo los registros del condado, supliqué, mi calma profesional resquebrajándose por una fracción de segundo. Está llevando a cabo un engaño. Se llevó tu dinero. Está invirtiendo mi dinero, rugió Orson. Está asegurando nuestro futuro. Algo que a ti nunca te importó hacer, mocosa egoísta. Estás muerta para mí. No vuelvas a llamar a este número nunca más. La línea se cortó con un clic agudo. Declan cogió su teléfono, comprobó una notificación y se levantó, abotonándose la chaqueta del traje. Me miró, pareciendo un rey observando a un campesino derrotado. Te lo dije, Maeve. Hicieron su elección. Ahora, si me disculpas, tengo un vuelo que coger para un evento de networking muy importante. Disfruta de tu café. Se dio la vuelta y salió del café, mezclándose perfectamente con la ajetreada multitud del centro. Me quedé sola en la mesa, el tono de llamada aún zumbando débilmente en mi teléfono. Miré la prueba innegable de su crimen, los papeles que no significaban absolutamente nada para las personas que más necesitaban verlos. La frustración era sofocante, pero fue rápidamente reemplazada por una resolución fría y dura. Había hecho mi parte. Había intentado advertirles. Habían mirado la verdad y elegido la mentira. Guardé la carpeta de nuevo en mi bolso. Hicieron su elección. Me lavé las manos. Decidí sentarme y ver el temporizador llegar a 0. Y el 0 llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La semana siguiente fue una clase magistral de desapego psicológico. Me sumergí en mi trabajo en la firma de ingeniería, ofreciéndome como voluntaria para estudios estructurales adicionales y pasando mis tardes elaborando complejos análisis de trayectorias de carga. Me negué a mirar las redes sociales. Ignoré la persistente culpa persistente que la sociedad nos condiciona a sentir cuando nos alejamos de nuestros parientes de sangre. Traté la situación como un edificio condenado. Había señalado las fallas estructurales críticas. Había emitido los avisos de evacuación obligatorios. Y ahora simplemente estaba de pie, a salvo, detrás de la cinta de precaución, esperando que la gravedad hiciera su inevitable trabajo. La gravedad golpeó exactamente a las 2:14 de la madrugada de un miércoles. Me desperté de un sobresalto por el timbre estridente y frenético de mi teléfono móvil. La pantalla iluminó la habitación oscura, mostrando un número que había bloqueado, pero estaban llamando desde el teléfono de Altia.
Lo miré fijamente, mi corazón latiendo a un ritmo pesado contra mis costillas. El temporizador había llegado a 0. Deslicé para responder, llevando el teléfono a mi oído. Antes de que pudiera siquiera decir hola, un sonido de histeria pura e inalterada rompió el silencio. Mabe. Mabe, por favor. Tienes que venir. Ayúdame. Oh, Dios mío, Mabe. Era Sloan. No solo estaba llorando. Estaba hiperventilando, sus palabras tropezando unas con otras en un pánico caótico y sin aliento. Más despacio, dije, mi voz espesa por el sueño, pero mezclada con la fría realidad que había estado anticipando. ¿Qué está pasando? Se ha ido, chilló, el sonido perforando mi tímpano. Declan se ha ido. Su ropa se ha ido. Su pasaporte se ha ido. Su caja de relojes se ha ido. Y hay gente aquí, Mabe. Hay hombres de traje revisando la casa. Se están llevando la computadora de papá. Por favor, estoy aterrorizada. Tienes que ayudarnos. Me senté, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. La satisfacción que pensé que sentiría estaba completamente ausente, reemplazada por un agotamiento sombrío y pesado. El parásito se había alimentado, y ahora el huésped estaba muriendo. Estoy en camino, dije, y colgué. Me vestí rápidamente con vaqueros y un suéter grueso, el aire frío de la noche de Omaha mordiendo la tela mientras corría hacia mi coche. El viaje a los suburbios se sintió surrealista, las calles vacías pasando como un montaje cinematográfico. Cuando giré en la calle familiar de la casa de mi infancia, las luces rojas y azules intermitentes pintaban las casas circundantes con un resplandor caótico y estroboscópico. No había patrullas de la policía local. Los vehículos estacionados de forma desordenada en el césped y en el camino de entrada eran todoterrenos federales oscuros y sin marcar. Aparqué calle abajo y corrí hacia la casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Hombres y mujeres con cortavientos oscuros con acrónimos de agencias en amarillo brillante impresos en la espalda se movían metódicamente por la sala de estar, sacando cajas de cartón llenas de archivos y aparatos electrónicos. Subí al porche, el mismo porche donde había transportado mi sistema de filtración de agua apenas unas semanas antes. Un hombre alto con un traje elegante y una insignia prendida en el cinturón se interpuso en la puerta, bloqueándome el paso. «Alto ahí, señora. Esta es un área de investigación activa», dijo, su voz autoritaria y firme. «Soy Mabe», dije, levantando las manos. «Soy la hija de Orson y Althea. No vivo aquí. Vine porque mi hermana me llamó». Los ojos del agente se entrecerraron ligeramente, evaluándome. Tocó su auricular, murmuró algo y asintió. «Soy el oficial Beckett, División de Delitos Financieros», dijo. «Entre, pero quédese en el vestíbulo. No toque nada». La escena dentro de la casa era un retrato de devastación total. Parecía como si un huracán hubiera arrasado la ilusión cuidadosamente curada de sus vidas. Orson estaba sentado en el escalón inferior de la escalera, con el rostro ceniciento, mirando fijamente al suelo. Althea estaba acurrucada en la esquina del comedor, meciéndose de un lado a otro, sollozando incontrolablemente. Y luego estaba Sloan. Paseaba por el pasillo con un pijama de seda verde esmeralda increíblemente caro, el pelo en un desorden enmarañado, agarrando un montón de tarjetas de crédito en sus manos temblorosas. El oficial Beckett me hizo un gesto para que entrara en la cocina, lejos del caos. «Su familia ha sido víctima de una enorme y sofisticada trampa financiera y robo», declaró, su tono profesional y distante. «Lo sé», dije en voz baja. «Fue Declan, Apex Synergy Holdings». Beckett levantó una ceja, claramente sorprendido por mi conocimiento inmediato. «¿Conoce la sociedad de responsabilidad limitada?» Asentí. Saqué los registros de propiedad la semana pasada. Vi la segunda hipoteca de $320,000. Intenté advertir a mi padre, pero se negó a escuchar. Le dio a Declan un poder notarial. Beckett suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Es peor que solo la hipoteca, Mabe. Su cuñado estaba llevando a cabo una clásica trampa de inversión de alto rendimiento.
Estaba usando fondos de nuevos inversores para pagar dividendos falsos a inversores más antiguos. El esquema colapsó hace 3 días cuando un importante patrocinador institucional exigió una auditoría. Beckett sacó una pequeña libreta de su bolsillo del pecho. Usó el poder notarial para asegurar los $320.000 contra esta propiedad. Pero también liquidó toda la cartera de jubilación de sus padres. Vació sus cuentas de ahorro, sus fondos de emergencia y cobró la pensión de su padre. $185.000 en efectivo líquido desaparecidos. Transfirió la suma total a cuentas en el extranjero en las Islas Caimán para cubrir sus huellas y huyó del país. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. $185.000 de ahorros de toda una vida más $320.000 de deuda. $500.000 robado en un abrir y cerrar de ojos. Los dejó sin nada, susurré. La escala pura de la masacre financiera finalmente se asentaba. Menos que nada, corrigió Beckett sombríamente. Le deben al prestamista los $320.000 y la hipoteca original sigue activa. El banco iniciará los procedimientos de ejecución hipotecaria a finales de mes. Lo siento, Mabe. Están completamente en bancarrota. Miré hacia el pasillo. Mi familia estaba rota, despojada de su orgullo, su riqueza y su ilusión dorada. ¿Ya se están enfadando? Porque lo que mi hermana dijo a continuación casi me hizo perder la cabeza. Sigan viendo. Sloan no lloraba porque su marido fuera un criminal. Lloraba porque sus tarjetas de crédito de repente estaban siendo rechazadas. Y luego dirigió su ira contra mí. La realidad de la situación flotaba en el aire de la casa como un humo espeso y asfixiante. Las autoridades continuaron su sombrío trabajo, etiquetando la computadora de escritorio de Orson y catalogando los bolsos de diseñador falsos que Declan había comprado para Sloan como posible evidencia de activos comprados con fondos robados. Salí de la cocina y me paré en el vestíbulo, mirando las ruinas de mi familia. La dinámica de poder, que había sido tan rígidamente impuesta durante años, se había invertido violentamente en el lapso de unas pocas horas. Orson se levantó lentamente de la escalera. Parecía 20 años mayor. El patriarca arrogante y estentóreo, que me había ordenado con confianza que saliera de su casa, había desaparecido. Tropezó hacia la puerta principal, su respiración superficial y errática. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta, apoyándose pesadamente en la madera, y luego tropezó hacia el porche, agarrando el capó de un todoterreno federal estacionado solo para evitar colapsar sobre el hormigón. Su rostro tenía un espantoso tono de blancotiza. Altia finalmente dejó de mecerse y levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, buscando en la habitación hasta que se posaron en mí. Extendió una mano temblorosa, su voz un susurro frágil y patético. Mabe. Mabe, por favor. ¿Qué hacemos? No tenemos dinero para la compra. Las cuentas están vacías. Antes de que pudiera procesar la pura tragedia de su pregunta, Sloan se lanzó sobre mí. Cruzó el pasillo en 3 zancadas frenéticas, su caro pijama de seda esmeralda susurrando alrededor de sus piernas. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de puro y feo derecho. Agarró las solapas de mi abrigo de invierno barato y utilitario, sus uñas cuidadas clavándose en la tela. ¿Tú lo sabías? Gritó Sloan, su voz resonando en las paredes, atrayendo la atención del oficial Beckett y los otros agentes. Le dijiste a papá que sabías lo de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué no lo detuviste, Mabe? ¿Por qué no hiciste algo? La miré fijamente, la pura audacia de su acusación helándome la sangre en las venas. Estaba de pie en los escombros de un engaño de $500.000, vistiendo ropa comprada con dinero robado, y estaba culpando a la persona a la que había desalojado con alegría. Tienes que arreglar esto, exigió, sacudiendo mi abrigo violentamente. Tienes ese trabajo de ingeniera. Tienes ahorros. Tienes que pagar esa segunda hipoteca ahora mismo antes de que el banco se quede con la casa. Tienes que darle el dinero a papá. El ruido caótico de la casa pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de la respiración frenética de Sloan y el tic-tac de un reloj de pared. No le devolví el grito. No igualé su histeria. Levanté las manos, moviéndolas con una precisión lenta y deliberada.
Agarré sus muñecas, mis dedos cerrándose alrededor de los delicados huesos, y le quité con fuerza las manos de mi abrigo. La empujé hacia atrás, creando un límite sólido de espacio físico entre nosotras. Mírate, Sloan, dije, mi voz peligrosamente baja, cortando su pánico como un bisturí. Parpadeó, aturdida por mi resistencia física. ¿Qué? Le hice un gesto hacia su atuendo. Llevas un pijama de seda que cuesta más que mi presupuesto semanal de comestibles. Sostienes tarjetas de crédito de platino que Declan pagó usando el dinero de la jubilación de mamá y papá. Te lo advertí. Me senté en una cafetería, miré los documentos y llamé a papá para advertirle que tu marido era un ladrón. Me volví para mirar a Orson, que todavía estaba apoyado en el todoterreno afuera, jadeando. Alcé la voz lo suficiente para que se oyera a través de la puerta abierta. ¿Y qué dijo papá? Pregunté a la habitación. Me dijo que era una persona profundamente enferma y celosa. Me dijo que era vengativa. Me dijo que estaba muerta para él. Y me ordenó que no volviera a llamar nunca más. Volví a mirar a Sloan, que me miraba con ojos grandes y aterrorizados. La ilusión sobre la que había construido toda su identidad había desaparecido. Ya no era la esposa rica de un inversor de capital privado. Era la cómplice en bancarrota y desempleada de un hombre a la fuga. Tú querías la casa, Sloan, continué, mis palabras golpeándola como golpes físicos. Querías mi habitación. Te reíste y me dijiste que no dejara que la puerta me golpeara al salir, así que me fui. Hice exactamente lo que se me ordenó. Me mantuve al margen de tus asuntos. Pero somos familia, se lamentó Sloan, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. No puedes simplemente dejar que perdamos la casa. Tienes el dinero. Solté una risa áspera y sin humor. Era la risa de una mujer que finalmente había exorcizado el fantasma de la obligación familiar. No, Sloan, dije fríamente. Yo tenía el dinero. El dinero que gasté para evitar que este techo se derrumbara. El dinero que gasté pagando la hipoteca original. Te di todo lo que tenía y se lo entregaste todo a un estafador porque llevaba un reloj brillante y te contaba mentiras bonitas. Retrocedí, moviéndome hacia la puerta principal. No te daré ni un centavo más. Ni para la hipoteca, ni para la compra, ni para las facturas de tu tarjeta de crédito. Hiciste tu elección. Elegiste la mentira. Ahora te toca vivir en ella. Salí por la puerta principal, pasando junto a Orson. No me miró. Solo miraba el pavimento mojado, un hombre roto que había cambiado a su hija leal por una ilusión llamativa. Subí a mi coche, el motor rugiendo a la vida, ahogando los sonidos del llanto de Altia desde dentro de la casa. Me alejé de las luces intermitentes de los vehículos federales, dejando atrás los escombros. No sentí culpa. No sentí pena. Sentí solo un vacío inmenso y profundo, seguido rápidamente por el oxígeno limpio y agudo de la liberación total. La realidad de su bancarrota se estaba asentando. Pero el banco no era el único que venía por ellos. 6 meses después, el polvo finalmente se había asentado, revelando el paisaje sombrío e implacable de las consecuencias. El invierno de Omaha se había descongelado en una primavera fresca, pero no hubo renacimiento para mi familia. El banco se había movido con una eficiencia despiadada. Con una enorme segunda hipoteca en mora y la hipoteca original sin pagar desde el día en que me mudé, el proceso de ejecución hipotecaria fue rápido y brutal. La casa de mi infancia, la casa por la que había desangrado mis ahorros para proteger, fue embargada, subastada a una empresa de gestión de propiedades corporativa y pintada de un gris estéril y sin vida. Las consecuencias de la trampa de inversión de Declan se habían extendido violentamente a través de nuestra red familiar extendida. La tía Beatrix, la campeona de la moralidad de Facebook, que tan viciosamente me había atacado por abandonar a mis padres, le había dado en secreto a Declan $50.000 de sus propios ahorros. Convencida de que estaba entrando en la planta baja de su falso imperio de bienes raíces comerciales. Cuando las autoridades allanaron la casa y se conoció la noticia, Beatrix perdió la cabeza. Su perfil público, una vez un santuario a la supuesta virtud de mi familia y mi presunta crueldad, se convirtió en una zona de guerra digital. Publicaba diariamente diatribas desquiciadas, maldiciendo a Orson y Altia por introducir a un criminal en la familia.
Exigía que le devolvieran los $50.000. Etiquetaba a Sloan en fotos de los carteles de "Se busca" de Declan emitidos por las autoridades federales. Los monos voladores que una vez me atacaron ahora se estaban destrozando unos a otros, peleando por los restos de una fortuna robada. Fue una justicia poética y oscura que observé desde una distancia segura, bebiendo café en mi tranquilo apartamento. La realidad de sus nuevas vidas era un contraste crudo y miserable con el lujo que habían pretendido disfrutar brevemente. Con su crédito destruido, sus ahorros desaparecidos y una enorme deuda sobre sus cabezas, Orson y Althea se vieron obligados a alquilar un apartamento de 2 dormitorios estrecho y mal aislado en un barrio industrial difícil en las afueras de la ciudad. Orson, un hombre cuyo feroz orgullo había dictado una vez todas las reglas de la casa, se vio obligado a salir de su retiro. A los 65 años, con el cuerpo dolorido y el espíritu roto, aceptó un trabajo como conserje de turno de noche en una escuela secundaria local. Pasaba sus noches fregando los pisos de los vestuarios del gimnasio y vaciando papeleras, una penitencia brutal y agotadora por su arrogancia ciega. Alta aceptó un trabajo a tiempo parcial contestando teléfonos en un motel económico. Sus días de tejer y preocuparse por los platos de porcelana habían terminado por completo. Y Sloan, la niña dorada, la aspirante a influencer que se negaba a beber otra cosa que no fuera agua filtrada por ósmosis inversa. Con Declan desaparecido en el viento y el gobierno federal monitoreando todas sus cuentas, no tuvo más remedio que ingresar a la fuerza laboral que tanto había despreciado. Un amigo en común me dijo que había visto a Sloan trabajando como cajera en una tienda de comestibles de descuento. Describió a Sloan de pie bajo las duras luces fluorescentes, vistiendo un uniforme de poliéster barato, escaneando códigos de barras por el salario mínimo, con un aspecto completamente derrotado. Sus uñas cuidadas estaban astilladas, su caro pijama de seda había desaparecido hacía mucho tiempo, vendido a una tienda de consignación solo para pagar la factura de la luz. El gran destino que sentía que se le debía se había evaporado, dejándola atrapada en la realidad mundana de la que solía burlarse de mí. Había mantenido límites estrictos e impenetrables. No había hablado con ninguno de ellos desde la noche de la redada. Ignoré las cartas que llegaban a mi buzón, devolviéndolas al remitente sin abrirlas. Bloqueé los nuevos números de teléfono desde los que intentaron llamar. Pero una noche, mientras cocinaba la cena en mi tranquila cocina, sonó mi teléfono. Era un número de la escuela secundaria donde trabajaba Orson. Lo miré fijamente, la olla de salsa de pasta hirviendo a fuego lento olvidada. Una curiosidad morbosa, un deseo de escuchar la rendición final, me hizo responder. Hola, dije, mi voz neutral. Mabe. Era Orson. Su voz era irreconocible. Era delgada, ronca y despojada de toda su antigua autoridad estentórea. Sonaba viejo. Sonaba aterrorizado. No respondí. Esperé. Mabe, por favor no cuelgues, suplicó, su respiración agitada. Nos estamos ahogando. El alquiler de este apartamento acaba de subir. Mi espalda se está rindiendo de tanto fregar. Sloan fue despedida de la tienda de comestibles porque le gritó a un gerente. No podemos permitirnos la compra esta semana. Hizo una pausa, esperando que la hija empática que solía explotar interviniera y ofreciera un salvavidas. Cuando permanecí en silencio, presionó más. Sé que tienes ese bonito apartamento en el centro. Sé que te ascendieron. Por favor, Mabe, ¿podemos mamá y yo ir a quedarnos contigo solo por unos meses hasta que nos recuperemos? Dormiremos en el sofá. Solo necesitamos un lugar seguro. La monumental ironía de su petición era asombrosa. El hombre que se había sentado a la cabeza de una mesa que yo pagaba y me había ordenado que renunciara a mi habitación por un estafador, ahora suplicaba dormir en mi sofá. Me apoyé en el mostrador de la cocina, mirando por la ventana el brillante horizonte de la ciudad que había conquistado por mi cuenta. Papá, dije, mi voz inquietantemente tranquila, llevando el peso de 4 años de ira reprimida y la victoria final e innegable. Sí, preguntó, un desesperado destello de esperanza en su voz. Solo tengo un apartamento de un dormitorio, declaré fríamente. ¿Recuerdas lo que me dijiste en esa cena? Me dijiste que debería ser una hermana comprensiva y bajar a dormir al sótano. Tomé una respiración lenta y profunda. Es una verdadera lástima, Orson,
porque mi edificio de apartamentos de lujo no tiene sótano. No esperé su respuesta. Alejé el teléfono de mi oído y presioné el botón rojo, cortando la línea. Bloqueé el número de la escuela secundaria. Finalmente corté la cadena. Ya no era el daño colateral en su retorcida dinámica familiar. El clic del teléfono al terminar esa llamada con Orson fue el signo de puntuación final y definitivo del capítulo más oscuro de mi vida. Dejé el dispositivo sobre el mostrador y sentí una profunda ligereza física invadir todo mi cuerpo. El peso fantasma que había llevado sobre mis hombros, la carga aplastante de sus expectativas, sus deudas, su derecho interminable, había desaparecido de verdad y para siempre. Ya no era el pilar invisible que sostenía una estructura podrida. Era libre. El contraste entre su colapso y mi ascenso fue marcado, medido en el tipo exacto de números que a mi mente de ingeniera le encantaban. Mientras ellos se ahogaban en $500,000 de deuda y trabajaban en empleos de salario mínimo para sobrevivir, mi carrera se había disparado. Desatada del estrés constante y el drenaje financiero de mi familia, había volcado mi energía en mi profesión. Apenas 2 semanas después de esa última llamada telefónica, los socios principales de mi firma me llamaron a la sala de juntas con paredes de cristal. Habían revisado mis planes estructurales, los mismos planes que Declan había robado para facilitar su engaño, y estaban impresionados por la precisión y eficiencia de mis diseños. No solo me dieron una palmadita en la espalda. Me dieron un ascenso a gerente de proyectos senior, un título que venía con una enorme oficina en la esquina y un asombroso aumento del 45% en mi salario base. Había tomado ese aumento y mejorado mi vida. Me mudé del pequeño estudio y firmé un contrato de arrendamiento en un magnífico apartamento en un rascacielos con vistas al río. Tenía ventanas de piso a techo, una cocina de chef y un balcón enorme. Era un espacio financiado enteramente por mi propio talento y trabajo duro, un santuario que nadie podría jamás exigir que entregara. En una cálida tarde de viernes, estaba de pie en ese balcón, las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura de abajo. Rowena estaba sentada en una lujosa silla de patio a mi lado, sirviéndonos generosas copas de un caro y corposo Cabernet Sauvignon. Por la gerente de proyectos senior, dijo Rowena, levantando su copa con una amplia y genuina sonrisa. Que tus estructuras nunca fallen y tus límites permanezcan como hormigón armado. Me reí, el sonido claro y alegre, y choqué mi copa contra la suya, por el hormigón armado. Mientras saboreaba el vino, la fresca brisa de la tarde pasando, me permití un momento de profunda reflexión. El viaje desde esa sofocante mesa de comedor hasta este balcón había sido brutal. Me había obligado a desmantelar todo lo que creía saber sobre la lealtad y el amor. La sociedad nos programa desde el nacimiento para creer que la sangre es más espesa que el agua. Se nos enseña que la familia es un vínculo inquebrantable, una red de seguridad incondicional que debemos sacrificar para mantener. Sin importar cuán tóxico se vuelva el ambiente. Pero la verdad, la dura e innegable verdad que aprendí por las malas es que la sangre no significa nada si se usa como un arma de manipulación. Se supone que una familia es un equipo. Se supone que es una base construida sobre el respeto mutuo, la gratitud y el apoyo. Orson, Althea y Sloan no eran mi familia. Eran parásitos. Veían mi éxito no como algo que celebrar, sino como un recurso comunal para ser extraído y explotado. Exigían mi dinero, mi tiempo y mi espacio vital. Pero no ofrecían nada a cambio excepto juicio y la constante amenaza inminente de exilio si dejaba de cumplir. Cuando eligieron a Declan, cuando eligieron el reloj falso brillante y las promesas vacías de un estafador por encima de la hija que literalmente mantenía un techo sobre sus cabezas, no solo cometieron un error financiero. Revelaron sus valores fundamentales. Valoraban la ilusión de la riqueza por encima de la realidad del sacrificio. Establecer un límite real e inflexible, es lo más aterrador que una persona puede hacer. Cuando salí de esa casa con mi televisor y mi filtro de agua, me sentí como una villana. Cuando la tía Beatrix desató la turba de Internet contra mí, me sentí como un monstruo. Pero los límites no están diseñados para castigar a otros. Están diseñados para protegerte. Si me hubiera quedado, si hubiera cedido a las demandas de Orson y me hubiera mudado a ese sótano mohoso, Declan también habría robado mis ahorros. Estaría en bancarrota junto a ellos, escaneando comestibles con Sloan para pagar una hipoteca fraudulenta.
Alejarme fue un acto de extrema autopreservación. Fue el momento en que dejé de ser el chivo expiatorio y comencé a ser la autora de mi propia vida. Aprendí a valorar mi tranquilidad por encima de su comodidad. Aprendí que se me permite disfrutar de los frutos de mi trabajo sin sentirme culpable de que mis abusadores sufran las consecuencias de sus propias acciones. Mi familia elegida ahora consistía en personas como Rowena, personas que me apoyaban, que celebraban mis ascensos y que nunca me pidieron que financiara sus delirios. El lazo de sangre se rompió, pero la herida había sanado limpiamente, dejando atrás una cicatriz que simplemente me recordaba lo fuerte que me había vuelto. Pero incluso con toda esta paz, el eco del pasado ocasionalmente resurge. La historia de la ruina de mi familia se convirtió en una historia con moraleja en nuestro círculo extendido. Si bien la mayoría de la gente se dio cuenta de la verdad después de la acusación federal y el colapso público de la tía Beatrix, todavía hay susurros. Todavía recibo ocasionalmente un mensaje perdido de Facebook de un primo lejano o un viejo amigo de la familia llamándome diablo. Dicen que no importa lo que Orson y Althea hicieron, siguen siendo mis padres. Argumentan que dejar que personas mayores trabajen en empleos de conserjería mientras yo estoy sentada en un apartamento de lujo es un pecado. Me dicen que debería haberlos rescatado una última vez solo para mantenerlos fuera de las calles. Es una narrativa que intenta atraerme de nuevo a la trampa de la culpa, un último y desesperado intento de hacerme responsable de un desastre que traté de prevenir. Borro los mensajes, pero la presión social que rodea la lealtad familiar es una cosa pesada y generalizada. Así que tengo que preguntarles, ¿fui demasiado dura? ¿Debería haberlos rescatado una última vez? Gracias por ver hasta el final. Si sentiste mi frustración y vitoreaste mi libertad, por favor presiona ese botón de suscripción, deja un me gusta y deja tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.